En esta oportunidad vamos a desarrollar la estructura de Lewis para el H2SO4. Nuestro primer paso va a ser determinar la cantidad de electrones de valencia que tiene cada uno de estos elementos químicos, es decir, determinaremos la cantidad de electrones en su máximo nivel de energía de el hidrógeno, azufre y oxígeno, debido a que estos electrones de valencia son los que nos van a desarrollar los diferentes tipos de enlaces químicos. Para determinar estos electrones de valencia vamos a desarrollar la configuración electrónica para cada elemento químico y nos valdremos del diagrama de Moller, que como sabemos es un arreglo de los electrones distribuidos en la nube electrónica. Comenzaremos con el primer elemento químico, que es el hidrógeno. Si ubicamos a este en la tabla periódica, podemos observar que su número atómico es 1. Eso nos indica que el hidrógeno tiene un protón en el núcleo y un electrón girando alrededor de él. Por lo tanto, la configuración electrónica del hidrógeno debemos desarrollarla hasta que tenga un solo electrón. Entonces esta será 1s1. En el caso del hidrógeno, el único nivel energético que tiene es el nivel 1. Por lo tanto, la cantidad de electrones en el nivel 1 es 1. Podemos llegar a la conclusión de que el hidrógeno tiene un electrón de valencia en su estructura. No olvidemos que los electrones de valencia de un elemento químico también se pueden determinar directamente con el uso de la tabla periódica, especialmente en el caso de los elementos representativos, es decir, los elementos que pertenecen al grupo A. Para ello, lo único que debemos hacer es ubicar el elemento químico y determinar a qué grupo pertenece. En el caso de los elementos representativos, es decir, aquellos que pertenecen al grupo A, el número del grupo nos indica la cantidad de electrones de valencia que tiene dicho elemento. En este caso, como el hidrógeno pertenece al 1A, tiene un electrón de valencia. Veamos ahora entonces el caso del azufre, cuyo símbolo es S. De la misma manera, si ubicamos al azufre en la tabla periódica, podemos ver que tiene como número atómico 16, es decir, que tiene 16 protones en el núcleo y a su vez 16 electrones girando alrededor de él. Por lo tanto, la configuración electrónica del azufre la debemos desarrollar hasta que tenga 16 electrones. Entonces comenzaremos con 1s2, luego vendrá 2s2, ahora viene 2p6, 3s2 y finalmente 3p4, con lo que el azufre completa sus 16 electrones. Al observar la configuración del azufre vemos que el máximo nivel de energía que tiene es el tercero, y en este nivel energético este elemento químico tiene 6 electrones, 2 que corresponden al subnivel S y 4 que corresponden al subnivel P. Eso nos implica concluir que el azufre tiene 6 electrones de valencia en su estructura. Igual que en el caso del hidrógeno, también podemos determinar directamente con ayuda de la tabla periódica la cantidad de electrones de valencia que tiene el azufre. Simplemente nos basta con ubicarlo en la tabla y determinar a qué grupo pertenece. Podemos observar que este elemento pertenece al grupo 6A. Al ser representativo porque pertenece al grupo A, el número del grupo nos indica la cantidad de electrones de valencia, es decir, que el azufre tiene 6 electrones de valencia en su estructura. Finalmente veamos la configuración electrónica del oxígeno. Podemos observar que el oxígeno tiene número atómico 8, es decir, que tiene 8 protones dentro del núcleo y a su vez 8 electrones girando alrededor de él. Por lo tanto, su configuración electrónica se debe desarrollar hasta 8 electrones. Entonces podemos decir que la configuración electrónica del oxígeno será 1s2, 2s2 y finalmente tendremos 2p4, con lo que el oxígeno completa sus 8 electrones. De la misma manera que en los casos anteriores, veamos cuál es el nivel más energético del oxígeno. Observamos que aquí el nivel más energético es el segundo, y en el segundo nivel este elemento tiene 6 electrones, 2 que corresponden al S y 4 que corresponden al P. Por lo tanto, al igual que en el caso del azufre, podemos concluir que el oxígeno también tiene 6 electrones de valencia en su estructura. Estos electrones de valencia también pudimos determinarlo directamente con ayuda de la tabla periódica. Observamos el oxígeno y, al igual que el azufre, podemos decir que también pertenece al grupo 6A.
Como es un elemento representativo, concluimos a que el oxígeno tiene en su estructura 6 electrones de valencia. Nuestro siguiente paso va a ser representar los electrones de valencia de los elementos químicos según la estructura de Lewis, es decir, colocaremos el símbolo del elemento químico y alrededor del marcado por puntos los electrones de valencia de cada uno de ellos. Por ejemplo, en el caso del hidrógeno, cuyo símbolo es H, como tiene un solo electrón de valencia, este está representado por un punto alrededor del símbolo químico del hidrógeno. Para el azufre, que tiene símbolo S, sus 6 electrones de valencia se representan por medio de puntos de la siguiente manera: electrón número 1, 2, 3, 4, 5 y 6 electrones de valencia del azufre. Finalmente, en el caso del oxígeno, cuyo símbolo es O, sus 6 electrones de valencia estarán representados por electrón 1, 2, 3, 4, 5 y 6 electrones de valencia del oxígeno. Al ver la distribución de los electrones de valencia tanto del hidrógeno, azufre y oxígeno, podemos concluir que ninguno de estos elementos químicos es estable independientemente, debido a que no cumplen las reglas para su estabilidad. Es decir, el hidrógeno para ser estable debe tener 2 electrones, pero solamente posee uno, y en el caso del azufre y el oxígeno, estos deberán poseer 8 electrones en su máxima órbita, es decir, deberán cumplir la regla del octeto, y como vemos, ni el azufre ni el oxígeno llegan a tener esa cantidad de electrones, solo tienen 6 electrones, por lo tanto, tanto al azufre como al oxígeno le faltarían 2 electrones para su estabilidad. Es por ello que tanto el hidrógeno, azufre y oxígeno, al no ser estables, van a tratar de combinarse entre ellos, prestarse, ceder o compartir electrones de tal manera que cumplan la regla del octeto en el caso del azufre y el oxígeno y la regla del dueto, es decir, 2 electrones en el caso del hidrógeno. Veamos las diferentes estructuras de Lewis que se podrían formar al unirse estos átomos. Una posible estructura de Lewis para el H2SO4 podría ser en el caso que uno de los oxígenos comparta o forme un enlace químico con otro electrón de un segundo oxígeno, forme otro enlace químico con un electrón del azufre y el segundo oxígeno forme un enlace químico con uno de los hidrógenos. De la misma manera, el azufre se enlace con el otro hidrógeno y el oxígeno central ceda sus electrones a un tercer y a un cuarto oxígeno. Si analizamos la estructura, podemos observar que todos los oxígenos cumplen con la regla del octeto. Veamos, este oxígeno ya tendrá sus 8 electrones que necesitaba para la estabilidad, los 6 que le corresponden, más los 2 que está aprovechando del oxígeno central que le regala. Este oxígeno de la misma manera ya tiene 8 electrones en su estructura, los 6 que le corresponden por su configuración electrónica, más un séptimo que está compartiendo con el hidrógeno y un octavo que está compartiendo con el oxígeno central. El tercer oxígeno también cumple con la regla del octeto, ya que tiene sus 6 electrones de valencia más los 2 electrones que el oxígeno central le está cediendo, y en el caso del oxígeno central, este elemento también cumple con la regla del octeto, porque tiene sus 6 electrones de valencia que le corresponden, más un séptimo que está compartiendo con el azufre y un octavo que está compartiendo con el oxígeno del lado derecho. Todos los oxígenos entonces, como vemos, llegan a la estabilidad. En el caso de los hidrógenos, vemos que este hidrógeno también llega a ser estable porque ya tiene los 2 electrones que necesitaba para este caso. Un electrón que le corresponde a su configuración electrónica más otro que está compartiendo con el azufre, y en el otro hidrógeno de la misma manera también llegará a ser estable porque también cumple con los 2 electrones que necesita para su estabilidad, uno que le corresponde por la configuración y el otro que está compartiendo con uno de los oxígenos. Y finalmente el azufre también sería estable debido a que también ya tiene los 8 electrones necesarios para su estabilidad, los 6 que le corresponden por su configuración electrónica, un séptimo por el enlace que está formando con el hidrógeno y el octavo que le corresponde por enlazarse al oxígeno central. Como vemos en esta estructura, todos los elementos químicos cumplen con la regla para su estabilidad, el oxígeno y el azufre la regla del octeto y el hidrógeno con la regla del dueto. Pero esta posible estructura de Lewis para el H2SO4 tiene 2 pequeñas dificultades. La primera de ellas es que
la estructura de los elementos no es nada simétrico, ya que si buscamos una simetría en su distribución no la encontraremos, debido a que al lado izquierdo está el azufre y al otro lado tenemos el oxígeno. Y otra de las dificultades es que el enlace entre dos elementos químicos iguales no puede ser de diferentes maneras. Podemos observar que el enlace entre el oxígeno central con el oxígeno de la parte superior es un enlace dativo, ya que el oxígeno central le está cediendo sus electrones, mientras que el enlace entre el oxígeno central y el oxígeno del lado derecho es un enlace covalente normal, debido a que hay una compartición de electrones, ambos elementos ceden electrones. En una estructura entre dos elementos químicos iguales no puede haber diferentes tipos de enlaces químicos. Por lo tanto, si bien es cierto cumple con la regla del octeto y con la regla del dueto todos los elementos químicos, esta estructura de Lewis para el H2SO4 no sería la correcta. Busquemos una segunda posible estructura de Lewis para el H2SO4. Esta podría darse en el caso de que el azufre sea el elemento central y ceda dos de sus electrones a un primer oxígeno, de la misma manera ceda dos electrones a un segundo oxígeno, forme un enlace químico compartiendo un electrón con un tercer oxígeno, otro enlace con otro electrón de un cuarto oxígeno, que a su vez se enlace con uno de los hidrógenos, y el oxígeno de la izquierda también forme un enlace químico con el segundo hidrógeno de la molécula. Si observamos esta estructura, podríamos decir que puede que sea la estructura correcta de Lewis para el H2SO4, porque en primer lugar, como vemos, cumple con una simetría entre los elementos químicos, el azufre como átomo central, los oxígenos rodeándolo y los hidrógenos a los lados del oxígeno. Observemos qué sucede en el caso de los oxígenos. Podemos observar que este oxígeno ya es estable porque cumple con la regla del octeto, es decir, tener 8 electrones en su estructura, los 6 que le corresponden por su configuración electrónica, más los 2 que el azufre le está cediendo para la estabilidad. Lo mismo sucede con el oxígeno de la parte inferior, ya tiene sus 8 electrones que son los 6 que le corresponden, más los 2 que el azufre le está cediendo para que forme su octeto. Este oxígeno también cumpliría con la regla del octeto y la estabilidad necesaria, ya que está formando también 8 electrones en su máxima capa o en su máximo nivel energético, los 6 que le corresponden más uno que está obteniendo por enlazarse con el azufre central y el octavo que le corresponde por enlazarse con el hidrógeno del lado izquierdo. Lo mismo le sucede al oxígeno del lado derecho, tiene sus 8 electrones necesarios para la estabilidad, los 6 que le corresponden más un séptimo que hace enlace con el hidrógeno y un octavo que hace enlace con el azufre central. En el caso de los hidrógenos, tanto el del lado izquierdo como el del lado derecho también cumplen con la estabilidad, ya que tienen sus 2 electrones necesarios para que suceda este proceso, un electrón que le corresponde por su configuración electrónica y el segundo electrón que le corresponde por enlazarse con un oxígeno, en el caso del lado izquierdo y del lado derecho. Y finalmente, en el caso del azufre central también cumple con la estabilidad, ya que tiene los 8 electrones necesarios para ello, es decir, cumple con la regla del octeto, los 6 electrones que le corresponden por su configuración electrónica, más los 2 electrones que están compartiendo con los oxígenos laterales. Esta estructura de Lewis es la más adecuada debido a que existe una simetría entre los elementos químicos que intervienen en ella y a su vez los tipos de enlaces químicos presentados son simétricos en todos los aspectos. Por lo tanto, podemos concluir que esta debe ser nuestra estructura de Lewis para el H2SO4. También sabemos que la estructura de Lewis se puede representar por medio de líneas que nos indican un par de electrones, sean enlazantes o sean no enlazantes. Y la estructura de Lewis para el H2SO4 por medio de líneas será la siguiente, donde cada línea nos indica un par de electrones. Los que se encuentren alrededor de un elemento químico son electrones no enlazantes, es decir, electrones libres que no forman ningún tipo de enlace químico en la molécula. Y las líneas que unen dos elementos químicos se les conoce como electrones enlazantes, es decir, que son aquellos que forman el enlace químico.
Nótese que en esta estructura existen dos tipos de líneas: línea simple en el caso del azufre-oxígeno laterales y una flecha en el caso del azufre con los oxígenos superior e inferior. En el caso de que la línea sea una línea simple, esto nos indica que es un enlace simple entre el azufre y el oxígeno, es decir, tanto el azufre como el oxígeno ceden electrones o comparten electrones para que se forme el enlace químico. En el caso del azufre y el oxígeno de la parte superior, esto viene a ser un enlace covalente dativo, porque como hemos visto en el ejemplo, el azufre es el que está cediendo sus electrones para que el oxígeno se beneficie de ellos. En esta estructura entonces estamos viendo los diferentes tipos de enlaces covalentes que se forman. Hemos determinado entonces la estructura de Lewis para el H2SO4 de una manera práctica. Veamos ahora cómo obtener la estructura de Lewis para el H2SO4 de una manera teórica. Para ello debemos seguir 4 pasos importantes que nos permitirán desarrollar la estructura de Lewis para cualquier tipo de compuesto químico. Nuestro primer paso entonces va a ser determinar los electrones de valencia que existen en la molécula. Para hallar los electrones de valencia, como hemos visto anteriormente, lo que tenemos que hacer es multiplicar la cantidad de átomos de cada elemento por los electrones de valencia de ese elemento y luego sumar estas cantidades. Por ejemplo, en el caso del hidrógeno, nosotros vemos que tenemos 2 átomos de hidrógeno, por lo tanto multiplicamos esos 2 átomos de hidrógeno por los electrones de valencia de cada átomo de hidrógeno. Sabemos que el hidrógeno solamente tiene un electrón de valencia. A este resultado le sumamos la cantidad de átomos de azufre, que es 1, multiplicado por los electrones de valencia que tiene el azufre. Como vemos en el gráfico, el azufre tiene 6 electrones de valencia, y a esto le sumamos la cantidad de átomos de oxígeno, que son 4, multiplicados por los electrones de valencia de cada átomo de oxígeno, que como vemos son 6. Si multiplicamos y sumamos, entonces tendremos 2 más 6, 8 más 24. Tenemos entonces 32 electrones de valencia en la estructura del H2SO4. Ahora calcularemos los electrones necesarios para que todos los elementos químicos lleguen a la estabilidad en la molécula. Y para ello simplemente multiplicamos la cantidad de átomos de cada elemento químico por los electrones necesarios para su estabilidad. Y los resultados parciales los sumamos, es decir, como tenemos 2 átomos de hidrógeno, multiplicamos los 2 átomos de hidrógeno por la cantidad de electrones que necesita cada átomo de hidrógeno para ser estable. Sabemos que el hidrógeno solamente necesita 2 electrones para lograr su estabilidad, y a esto le sumamos la cantidad de átomos de azufre, que es 1, por los electrones que necesita el átomo de azufre para ser estable. Sabemos que el azufre para ser estable necesita 8 electrones, es decir, cumplir con la regla del octeto. Y finalmente le sumamos la cantidad de átomos de oxígeno, es decir, 4, multiplicados por la cantidad de electrones que necesita cada átomo, es decir, 8 electrones, para cumplir con la regla del octeto. Si multiplicamos y sumamos, tendremos 4 más 8 y más 32. Quiere decir que se necesitan 44 electrones para que todos los elementos químicos sean totalmente estables. Con estos dos datos ya podemos calcular la cantidad de electrones enlazantes, es decir, los que forman los enlaces químicos. Y para ello lo único que debemos hacer es simplemente restar la cantidad de electrones necesarios en la molécula, es decir, 44, menos la cantidad de electrones de valencia en la misma, es decir, 32. Restando entonces podemos llegar a la conclusión de que en la molécula existen 12 electrones enlazantes. Estos electrones enlazantes en el gráfico serán los siguientes: 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Para concluir entonces debemos calcular la cantidad de electrones no enlazantes en la molécula, es decir, aquellos electrones que no forman ningún tipo de enlace químico. Para determinar el número de electrones no enlazantes simplemente restamos la cantidad de electrones de valencia, es decir, 32, menos la cantidad de electrones enlazantes, o sea, 12 electrones. Restando entonces tendremos
que hay 20 electrones no enlazantes en la estructura del H2SO4. Estos electrones no enlazantes están representados de la siguiente manera en el gráfico del compuesto químico. Con estos datos entonces ya podemos determinar la estructura de Lewis para el H2SO4 desde cero. Para ello debemos tener en cuenta 5 datos importantes. El número de electrones enlazantes, que es 12. En toda la molécula existen 20 electrones que no son enlazantes. El hidrógeno tiene un solo electrón de valencia. Existen 6 electrones de valencia en el azufre. Y finalmente el oxígeno tiene 6 electrones de valencia. Con estos datos ya podemos entonces construir nuestro diagrama de Lewis. En primer lugar colocamos nuestros elementos químicos en forma lo más simétrica posible. El azufre como átomo central, los 4 oxígenos alrededor de él y los 2 hidrógenos al costado de 2 oxígenos. Ahora nos dicen que hay 12 electrones enlazantes. Estos electrones enlazantes serán 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 electrones enlazantes. Ahora también nos dicen que existen 20 electrones no enlazantes. Estos electrones no enlazantes no pueden estar del lado del azufre ni del hidrógeno, debido a que estos elementos ya están totalmente estables. El hidrógeno ya tiene 2 electrones a su alrededor, lo que necesita para ser totalmente estable, y el azufre tiene los 8 que necesita para su estabilidad. Por lo tanto, los 20 electrones no enlazantes deben estar alrededor de los oxígenos. Y estos electrones no enlazantes serán entonces 1, 2, 3, 4, 5 y 6, con los que el oxígeno completa sus 8 electrones, 7, 8, 9, 10, con lo que este oxígeno completa los 8 electrones, 11, 12, 13, 14, 15, 16, con los que este oxígeno completó sus 8 electrones, 17, 18, 19 y 20 electrones no enlazantes en la estructura. Ahora veamos a quiénes pertenecen cada uno de estos electrones, pero para mayor comodidad vamos a cambiar los electrones del azufre de color para distinguirlo de una mejor manera a la hora de desarrollar nuestra estructura de Lewis. Los vamos a trabajar de color amarillo. Entonces comenzamos. Sabemos que el hidrógeno solamente tiene un electrón de valencia. Entonces podemos decir de que este será el electrón de valencia del hidrógeno del lado izquierdo y este será el electrón de valencia del hidrógeno del lado derecho. Ahora, por lógica consecuencia, el que se encuentra en la parte superior, tanto al lado izquierdo como al lado derecho, debe pertenecer al oxígeno. También sabemos que el oxígeno tiene 6 electrones de valencia, y estos electrones de valencia entonces serán 1, 2, 3, 4, 5 y 6 electrones de valencia del oxígeno del lado derecho. De la misma manera, en el lado izquierdo tenemos un electrón de valencia, 2, 3, 4, 5 y 6 electrones de valencia del oxígeno del lado izquierdo. Eso implica decir de que el electrón que se encuentra en la parte inferior debe pertenecer al azufre al lado izquierdo y de igual manera el azufre del lado derecho. Sabemos también que el azufre tiene 6 electrones de valencia. Hasta aquí solamente tenemos 2 electrones de valencia del azufre. Quiere decir que le faltarían 4 electrones de valencia. Entonces estos electrones de valencia deben ser el tercer electrón de valencia, cuarto, quinto y sexto electrón de valencia del azufre. Finalmente, como los oxígenos tienen 6 electrones de valencia, en el caso del oxígeno de la parte superior, estos serán 1, 2, 3, 4, 5 y 6 para el oxígeno de la parte superior y 1, 2, 3, 4, 5 y 6 para el oxígeno de la parte inferior.
Nótese en este caso que tanto el azufre como los oxígenos todos cumplen con la regla del octeto porque tienen 8 electrones alrededor de él, y en el caso de los hidrógenos cumple con la regla del dueto, es decir, tener 2 electrones alrededor de él, para lo cual son totalmente estables. Por lo tanto, la molécula del H2SO4 es totalmente estable. Otra cosa importante es ver que el azufre, tanto con el oxígeno de la parte superior como con el oxígeno de la parte inferior, es el único elemento que cede sus electrones. A este tipo de enlace químico se le conoce como coordinado o también llamado dativo. Esta será entonces la estructura de Lewis para el H2SO4 desarrollado de una manera teórica. Finalmente vamos a determinar los diferentes tipos de enlaces químicos que se está presentando en la molécula. Como vemos en el gráfico, los únicos elementos que están formando enlaces químicos vienen a ser el azufre con el oxígeno y el oxígeno con el hidrógeno. Empecemos analizando todos los posibles enlaces químicos que se produzcan entre el azufre con el oxígeno. Si ubicamos al azufre en la tabla de electronegatividades, vemos que su valor corresponde a 2.5, y si hacemos lo mismo con el oxígeno, observamos que su electronegatividad es de 3.5. Si restamos estos dos valores de electronegatividad, es decir, restamos 3.5, que es la electronegatividad del oxígeno, menos 2.5, que es la electronegatividad del azufre, obtenemos como resultado 1, que es menor de 1.7. Como la diferencia de electronegatividades es menor de 1.7 y estamos hablando de dos elementos no metálicos, llegamos a la conclusión que entre el azufre y el oxígeno se forman enlaces covalentes. Para ser más claros, se forman 4 enlaces covalentes: 1, 2, 3 y 4, de los cuales 2 de estos enlaces corresponden a enlaces covalentes normales, que son 1 y 2, y a su vez estos enlaces covalentes normales son polares, debido a que se trata entre dos átomos diferentes, oxígeno con azufre y azufre con oxígeno. Y también en la molécula existen dos pares de enlaces dativos, y estos son un par y dos pares. Hemos visto entonces los 4 tipos de enlaces covalentes que se forman entre el azufre y el oxígeno. Veamos los diferentes tipos de enlaces que se forman entre hidrógeno y oxígeno. Si ubicamos al hidrógeno en la tabla de electronegatividades, podemos observar que su valor es de 2.1, y en el caso del oxígeno, que ya lo hemos visto en el caso anterior, su electronegatividad es de 3.5. Por lo tanto, si desarrollamos la diferencia de electronegatividades, tendremos 3.5, que es la electronegatividad del oxígeno, menos 2.1, que le corresponde al hidrógeno. Tendremos como resultado 1.4, que como sabemos también es menor de 1.7. Igualmente, cuando la diferencia de las electronegatividades es menor de 1.7 y se trata de dos elementos no metálicos, los enlaces que se puedan formar en esa molécula son enlaces covalentes. Y para ser más exactos, se han formado dos enlaces covalentes, y estos son 1 y 2 enlaces covalentes. A su vez, estos enlaces covalentes son normales debido a que hay una compartición de electrones. El hidrógeno cede electrón y el oxígeno también cede su electrón a la molécula. Y también podemos decir de que representan enlaces covalentes polares, debido a que este enlace se desarrolla entre dos elementos diferentes, en este caso hidrógeno con oxígeno, de la misma manera que en este caso hidrógeno con oxígeno. Hemos determinado entonces en este ejercicio la estructura de Lewis para el H2SO4 de dos maneras diferentes: una manera práctica y sencilla por simple inspección, y otra manera aplicando propiedades básicas. Y finalmente hemos visto los diferentes tipos de enlaces químicos que se han presentado en esta molécula.